Bueno, contanos cuál es el tema que vas a tratar hoy. Le comentaba un poco a los chicos sobre el tema este de los misterios de la vida y la muerte, que es súper amplio, seguro que no da para una hora y te vamos a esperar también en otra próxima oportunidad. Bien, Julieta, sí, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los misterios de la vida y de la muerte, ¿no? Que no se pueden separar, por eso los van juntos, o sea, es imposible por Mm. ahí querer profundizar o reflexionar sobre los misterios de la muerte si no hablamos de la vida, y también tiene mucha influencia cuando hablamos de la vida, tener en cuenta, por más que por ahí se toquen o no, el tema de la muerte. Porque si hay algo que nosotros Ujú. tenemos asegurado desde el momento en que nacemos, es justamente que vamos a pasar por ese proceso que es el de la muerte, ¿no? Cuando uno habla de la muerte desde el punto de vista gnóstico, lo explicamos desde como una ley metafísica, ¿sí? Que rige la existencia de todas las personas, por más que uno la conozca o no, crea en ella o no, son leyes de la naturaleza que están y que nos rigen, similar como el karma, como el dharma, como la Mm. evolución, como la involución. Pero bueno, entonces eh, forma parte del ciclo de lo que es nuestra existencia. Cuando nosotros hablamos desde el término existencia, abrimos un poco más el abanico, ¿no? Ya no es solamente de nuestra vida, sino que vemos que esta vida, como tal vez todas nuestras vidas, como ese proceso que pasamos por la muerte, forman parte de un ciclo, son un instante de lo que es nuestra existencia, ¿sí? Y bueno, y cómo también las diferentes creencias que nosotros tengamos con respecto a la muerte, por más que las tengamos consciente o inconsciente, van a influir en nuestro comportamiento diario, en nuestra vida. Ya sea si pensamos o no pensamos, si lo tenemos en cuenta o no lo tenemos en cuenta. Pero bueno, muchas veces movido por lo que es el miedo, por lo que es el temor, ¿no? Ese miedo Sí. que paraliza. Entonces, ante lo desconocido, uno le teme, pero si nosotros observamos otras culturas en la antigüedad, como por ejemplo en el budismo, en el Tíbet, los mismos egipcios que tienen diferentes rituales y ritos con respecto a la muerte, ellos lo veneraban desde otro lugar, ¿no? Es más, se dicen, había seres de conciencia despierta que que ellos sabían el día, la hora y el momento exacto en que iban a morir, e invitaban a familiares y amigos y se iban como en un estado de meditación, como un estado de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, y toda la Sí, familia lo fíjate, a festejaba ver, como una fiesta. Y bueno, y como veníamos diciendo, ¿no? Con respecto a la diferente creencia que por ahí la persona puede llegar a tener con respecto a la muerte, eso también va a influir en su forma de vida, ¿sí? Por ejemplo, Juli, si yo te preguntara, ¿qué harías vos si te enteraras que mañana va a ser tu último día? ¿Qué harías? trataría de hacer todo lo que pueda, lo que no pude hacer, lo Por trataría de ahí, hacer ahora, pero no da el bueno, tiempo, ¿viste? claro, ¿no? Es como que uno por ahí no lo piensa, tampoco es que uno tiene que andar pensándolo, pero la realidad es que nosotros es algo que lo tenemos asegurado, que puede venir en cualquier momento. Uno por ahí piensa que, que tiene que ver más con una cuestión de edad, pero no, la realidad es que ese proceso en cualquier momento, en cualquier minuto lo tiene que tener. Entonces, cuando uno muchas veces está ante una situación límite, que puede ser a punto, supongamos, de que, no sé, estuvo a punto de tener un accidente y no lo tuvo, o una noticia desagradable, o la muerte que por ahí cercana, ¿no? Que haya pasado cerca a través de alguien conocido, a uno le vuelve esas reflexiones, ¿no? Ahí es cuando uno empieza a tomar conciencia de cosas que por ahí no las tomaría, que sería la necesidad de vivir plenamente la vida. Y esos miedos con la muerte tienen que ver porque muchas veces nosotros no somos conscientes de la forma en que estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Y bueno, como te comentaba recién, hay diferentes, uno puede creer o no creer, esta parte del mundo por ahí tiene que ver más con con ese miedo que se tiene nosotros los occidentales. Me estoy viendo como muy pixelado, si no vamos a ver Sí, si un podemos poco. cambiar. Bueno, Se escucha muy bien, Lisa. Sí. bueno, perfecto, seguimos entonces. Y por ahí yo quería compartir, a ver qué nos opinan, que nos vayan diciendo las personas que nos van siguiendo con respecto a este tema. Hay una realidad, ¿no? Que son
aquellas experiencias de las personas que por algún motivo, han estado cerca de alguna situación, ¿no? Lo que se conocen por ahí como los procesos post-mortem. Hay como situaciones como que no importa la edad de la persona, no importa en qué década, porque hay testimonios que vienen desde hace muchos años y alguien que le haya pasado actualmente opinan y dicen lo mismo. No tiene que ver con la cultura, porque no es una cuestión de edad, tanto niños como gente mayor dicen haber visto o haber presenciado o haber sentido cosas similares, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la luz, esa luz brillante que expresan que han visto en un determinado momento. Otra es el túnel, el famoso túnel, la El sensación de conducir, de ir por un lugar en forma espiral. ¿Qué otras conoces? A ver, ¿qué nos pueden decir la gente o que recuerde A ver, veamos. Juli? Listo. Y contabas, bueno, ahí preguntaba, Karina Salirse dice, del salir del cuerpo, cuerpo y verse. ¿sí? Verse, verse, ¿no? Como que uno esté en un lado y ver el cuerpo no sé, recostado y uno estar viéndose. La sensación de volar, ¿no? De que la persona se sentía como flotando, como volando. Eh, es muy común también que cuenten de que han visto la vida en forma retrospectiva, que han visto pasar su vida desde el momento que tuvieron esa experiencia hasta muchas veces decir hasta llegar al momento del nacimiento. Son muy comunes Ujú. también los testimonios de haber visto a la muerte como un ser esquelético o como una sombra, como un perro negro o como, bueno, múltiples de cosas, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista gnóstico, cuando uno comienza a estudiar todo el proceso que pasa la persona, que pasa el alma, que pasa la esencia en esos momentos de post-mortem, digamos así, bueno, todas estas cosas que se conocen van teniendo como su significado, ¿no? Van teniendo respuestas a qué se deben esas cosas. Y bueno, podemos resumir que nosotros durante nuestra vida vamos recibiendo influencia de diferentes tipos de energías, ¿sí? De energías que vienen desde afuera, desde influencias astrológicas, planetarias, y el último tipo de influencia o de energía que va a pasar por nuestro cuerpo va a ser justamente ese que se conoce como el rayo de la muerte o la muerte, ¿no? Nosotros cuando estudiamos y analizamos estos temas desde el punto de vista gnóstico, nosotros decimos, bueno, dentro de esas leyes hay dos leyes que tienen que ver con lo que es la creación y la organización, ¿sí? Tanto de la vida como del universo, como de todo lo que se conoce. Una de esas es la ley del 3 o el número 3 que por ahí tanto se estudia y se analiza en Sofía, en Rosacrucismo, en masonería, bueno, desde el punto de vista de la gnosis también. Nosotros sabemos que el 3 es un número que tiene que ver con la creación, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, vemos que nada de lo que existe podría existir si no están presentes esas tres fuerzas. Por ejemplo, en el nacimiento de una persona se necesita un hombre, una mujer y una tercera fuerza conciliadora, ¿no? Que los una, porque por separado no hace nada. Se produce una creación. Se dice que la vida, nuestra vida, también comienza por esos tres procesos, que va a ser la concepción, la gestación y el nacimiento. Así comienza la vida de todo ser humano, ¿sí? Desde el mismo momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, comienza una vida celular. Se va a desarrollar en todo el proceso de gestación hasta que en el momento del nacimiento, se dice cuando el niño inspira por primera vez, que generalmente larga el primer llanto, esa parte divinal de la persona, la esencia, esa chispa divina que tenemos, que es lo que va a continuar después de la muerte y que es lo real en nosotros, ¿sí? Porque nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma, sino que somos un alma que tiene un cuerpo, ¿sí? Al revés, nos posicionamos desde otro lado, hasta el momento del nacimiento. Y después entra en juego esa otra ley del 7 o del Hepta para Parchinok, que se conoce en el esoterismo, que tiene que ver con la Sí. organización, ¿no? Se dice que, por ejemplo, nosotros con el 7 conocemos la principal influencia que vamos a recibir tiene que ver con los planetas.
con los planetas astrológicos que influyen en nuestra vida, ¿sí? Esos 7 planetas de nuestro sistema solar, le decimos astrológico y no desde el punto de vista astronómico, porque se considera que tienen esa facultad de influir sobre la vida de la persona, como por ejemplo la Luna, donde no lo vemos como un satélite, sino como un planeta, el Sol, no como una estrella, sino como un planeta, ¿sí? Donde van a influir, nosotros vemos que nuestras, qué sé yo, por ejemplo, los días de la semana se relacionan con esas 7 cosas también, ¿no? Dice que la primera influencia que nosotros vamos a recibir va a tener que ver con la Luna, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que la Luna tiene su influencia sobre lo que es la maternidad, los nacimientos, las Sí, mareas, las apariciones, cada vez que cambia ajá. la luna, están esos nacimientos. Y nos van a Muy regir a relacionado con la mujer nosotros también, ¿no? con la mujer, exacto, y van a tener su influencia cada 7 años. Entonces dice, bueno, los primeros 7 años de vida, la persona va a tener esa influencia, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es el hogar y con lo que es el desarrollo de la personalidad. Y ahí nos vamos a detener un poquito para explicarla porque esta personalidad va a jugar un juego importante después, en el momento de la muerte, que muchas veces por ahí se habla también de los fantasmas, de las apariciones, Las de los predicciones. ruidos, de las casas embrujadas, ¿no? Y que por ahí surgen Ujú. esas preguntas y uno dice, ¿qué es todo eso? Tiene que ver también con esto, un poco con esto. La personalidad va a ser aquella parte energética que nosotros vamos a formar que nos va a dar la posibilidad de expresarnos. ¿Sí? Que tiene que ver con la cultura, en el hogar, en la Costumbres, escuela, con los medios, las costumbres, familia. ¿sí? Claro, y ahí va a estar, eso es lo que uno después va a decir, bueno, es mi forma de ser. Esa forma de ser tiene que ver con esta personalidad. Después se dice, la segunda influencia que nosotros vamos a tener va a ser con Mercurio, que sería ese segundo planeta. Esto lo estudiaban mucho por ahí también los griegos, los romanos, ¿sí? Ellos hablaban, le daban lo antropomorfizaban, digamos, a esto, a que nosotros por ahí lo hablamos desde las influencias planetarias. Para ellos, por ejemplo, Mercurio era el dios de la ciencia, ¿no? De la mente. Bueno, justamente es la edad de los 7 a los 14 años donde el niño empieza a desarrollar lo que es la parte intelectual, ¿no? Donde va a ir a la escuela, donde empieza a Leer, a escribir. leer, escribir, a sumar el conocimiento con las ciencias, ¿no? Los próximos 7 años, el tercer planeta que va a influir en la persona tiene que ver con Venus. Venus, para los griegos, para los romanos, tenía que ver con Afrodita, Venus, la diosa del amor, la diosa de la música, del arte. Bueno, y es la edad donde comienzan de los 14 a los 21 años, los enamoramientos, ¿no? Donde La pubertad, todo. la pubertad, el interés por los deportes, por las artes, por tocar la guitarra, por pintar, por formar, bueno, tiene que verse, son energías que por ahí uno en forma inconsciente no sabe que a la persona la rigen, pero bueno, lo van rigiendo las diferentes etapas de la persona. Ujú. Después tenemos la influencia del Sol. El Sol como eje central tiene como 3 periodos, ¿sí? De 7, que va a ser de los 14, de los 14 a los 21, de los 21 a los 28, de los 28 a los 35 y de los 35 a los 42. ¿Sí? Si nosotros vemos, cada vez que el ser humano, que una persona pasa por esas etapas, es alguien totalmente diferente, ¿no? Uno compara a alguien de 7 años con alguien de Bueno, 14 y ve la diferencia, que por su cuerpo pasa otro tipo de energía. Alguien de 14 con alguien de 21, también se ve esa diferencia, ¿no? bien. Bueno, eso tiene con la influencia del Sol, que va a estar en nosotros de los 21 a los 42 años, ¿sí? Que tiene que ver con la juventud, las diferentes etapas de la juventud, va a tener que ver con la búsqueda de la vocación, ¿no? De lo que la persona, lo que va a hacer en su vida, de lo que va a hacer de su vida en esa existencia. ¿Qué le va a gustar? Generalmente, ¿a qué se va a dedicar? ¿A una profesión, a un Oficio. oficio? ¿Sí? Después de los 42 a los 49, y se va a entrar la influencia de Marte. Marte era para los griegos el dios de la guerra, ¿no? Entonces dice, ahí es cuando tiene toda la fuerza la persona, de los 42 a los 49 años, donde dice, en esa etapa la persona tiene que trabajar, trabajar tanto física como económicamente, donde va a construir el sostén de lo que después va a ser para su vejez, ¿sí? Se construye en esa etapa de la vida, es donde la persona generalmente le toca hacerse la casa,
establecerse, ¿no? Después viene la etapa de los 42, de los 49 a los 56, dice, influye Júpiter. Júpiter dice el padre de todos los dioses, que es el que le da el cetro a los reyes o el bastón a los mendigos, se dice, ¿no? De acuerdo a lo que fue hasta esa etapa la vida de la persona, es, bueno, lo que va a cosechar en esa existencia, en esa etapa. Y luego la última influencia, la séptima, tiene que ver con Saturno. ¿Sí? Si nosotros vemos tanto el Cronos griego como el Saturno de los romanos, siempre lo graficaban con una guadaña. Y la guadaña, bueno, es como dentro de los símbolos, ¿sí? El símbolo que representa la muerte. Esto se va dando en diferentes octavas, y no es que la persona se va a morir en esa edad, pero son diferentes octavas. Pero bueno, esa última influencia, ¿sí? Es lo que va a, digamos, es la que rige la muerte, lo que le va a hacer pasar a la persona su última etapa. Entonces se dice que cuando llega ese proceso que se llama la muerte, llega en el momento indicado, ¿sí? Ni un minuto antes, ni un minuto después. Hay una anécdota muy conocida que dicen que había un hombre que en un momento se encontró cara a cara con la muerte, ¿no? Entonces dice que la muerte lo mira de una forma tan sorprendida que él le agarra terror y huye. Cuando va huyendo se encuentra con su rey, ¿sí? Entonces el rey le pregunta, ¿dónde vas tan asustado? Y él le dice, no, dice, porque me acabo de encontrar con la muerte y me asusté. Entonces voy a dejar este pueblo y me voy a ir al pueblo vecino, porque me asusté. Bueno, pasó. Dice que a la tarde el rey se encuentra con la muerte. Entonces le pregunta, dice, ¿por qué? Dice, mi noble huyó de este pueblo, dice que se había encontrado contigo y lo habías asustado. Entonces la muerte le dice, no, dice, yo no lo asusté, yo me sorprendí. Me dice, ¿por qué te sorprendiste? Porque yo mañana lo tengo que pasar a buscar por el pueblo vecino. Me sorprendió verlo acá. Bueno, esa anécdota nos muestra, ¿no?, de que es en el momento y en el lugar que le toca a la persona, ya sea aquello que uno dice por destino, pero nosotros sabemos que es o por karma, o por dharma, o por recurrencia, por ley de accidente, por lo que sea. Pero bueno, a la persona tarde o temprano le toca pasar por esa etapa. Y ahí llega uno de los que han ampliado, antropológicamente hablando, desde el punto de vista de los estudios que hace la gnosis, se encuentra lo que es en el libro tibetano de los muertos, un libro que dice que pertenece más o menos del siglo VIII. Dice que en una parte de ese libro que habla justamente de este proceso, dice, oh bien nacido, tú que has llegado en este momento, lo estoy leyendo, así que, dice, has pasado por este proceso que has llegado que se conoce como muerte. Ahora tú te hallas experimentando el resplandor de la clara luz de la realidad pura. Reconócela. Y ahí nos suena esa gran luz de la claridad pura, que dice ese libro, ¿no? Con lo que hablábamos al principio, con esas experiencias de que por ahí las personas que han pasado por una situación similar han visto esa luz brillante, ¿no? Sí. Cuando la persona llega en esos procesos, cuando le toca lo que es la muerte, el libro de Tibetano de los Muertos dice, has entrado en un desmayo durante los últimos 3 días y medio. Tan pronto como recobres de este desmayo tendrás el pensamiento. Habla de 3 días y medio. Nosotros desde el conocimiento gnóstico sabemos que ni bien la persona desencarna, entra como una especie de desmayo, porque es cuando esa esencia va a ser juzgada de todo lo que vivió en esa existencia, ¿sí? Dice, se pasa por 3 juicios. ¿Cómo van a ser esos juicios? Dice, el primer juicio tiene que ver con una retrospección que hace esa conciencia, esa esencia a nivel electrónico, ¿sí? Donde va a ver pasar su vida desde el momento en que está hacia atrás. Esto que nosotros hablamos de nivel electrónico, nivel molecular, que vamos a nombrar ahora, tiene que ver con las diferentes dimensiones que existen en la naturaleza, ¿no? Nosotros sabemos que en la naturaleza, más allá de este mundo tridimensional en que nos movemos, estas 3 dimensiones de Euclides,
Existen otras dimensiones, tanto supradimensiones como infradimensiones, tiene que ver con lo que son los universos paralelos, que nosotros los conocemos Sí, en el mundo de los sueños, ¿no? Cuando nosotros soñamos, utilizamos esas dimensiones. En esas supradimensiones tenemos una región que se conoce como molecular, en el cual nos dicen, como para que nosotros tengamos una referencia, que la velocidad de la luz y del sonido corre 100 sí, veces se más cortó. rápido que nuestra región electrónica. ¿Se cortó? Entonces estábamos hablando de esos tres juicios, ¿sí? Que pasa la persona después del momento de la muerte. Ese juicio tiene que ver con la retrospección que la persona hace desde el momento en que muere hasta el momento que nace en diferentes velocidades. Te comentaba que te decía, bueno, la primera la va a hacer en una región electrónica, ¿sí? Y la segunda hace una nueva retrospección en forma molecular. Si nosotros queremos hacer una diferencia para comprender la velocidad de estas regiones, se dice, la región molecular, la luz y el sonido corre 100 veces más rápido que nuestra región celular, que en este mundo tridimensionado donde vivimos. Y en las regiones electrónicas, eso es casi instantáneo. Entonces, ¿qué significa? Que por ahí un minuto o un segundo nuestro son como, podemos recorrer muchos años en esas diferentes regiones. ¿Cuál es el objetivo de esa retrospección? Que esa esencia, esa conciencia, ¿sí? Esa alma que habita ese cuerpo, se haga consciente de todo lo que hizo en esa existencia, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Luego de que tome esa conciencia de todo lo que vivió, va a pasar al último juicio que tiene que ver con lo que se conoce con el peso, medida y número. Nosotros vemos que los egipcios, por ejemplo, representaban a este momento a través de Anubis y sus 42 Luis. jueces, el chacal, ¿no? Donde Ujú. había una balanza que a la persona desencarnada se le pesaba el corazón y allí sacaban esta realidad, ¿no? ¿Qué fue de la existencia de esa persona? En cuanto a estos tres puntos, peso, medida y número. ¿Qué es el peso? El peso se refiere justamente al karma y al dharma que esa persona tuvo en esa vida, ¿sí? O sea, dicho de otras maneras, las obras buenas y las obras malas que esa persona realizó. Eso, si hay equidad, equilibrio, le va a dar el resultado para lo que va a ser su próxima existencia, ¿no? En cuanto al número, tiene que ver justamente con en qué nivel de existencia esa persona está. En el budismo se dice a cada alma se le asignan 108 existencias en cada ciclo, ¿sí? Como que eso no es ilimitado. Es el tiempo que esa alma tiene para revolucionarse, o esa esencia tiene para revolucionarse, para hacer una obra espiritual, si quiere, para trascender a nivel espiritual, para simplemente existir, o entrar en la decrepitud, ¿sí? Porque nosotros Ujú. sabemos que si hay como una ley universal que rige todo el universo es el libre albedrío, ¿sí? Cada persona puede hacer lo que quiera, pero después debe de dar cuenta, justamente en este momento. Y por último habíamos dicho peso, medida y número. Medida me falta, ¿verdad? La medida tiene que ver justamente con el grado espiritual que esa persona haya llegado. Esto los hindúes lo representaban con lo que era el ascenso del Kundalini, que por ahí mucho se habla en estos tiempos, ¿sí? Que tiene que ver el ascenso de esa energía, de ese fuego sagrado que la persona tiene, a través, simbólicamente, de lo que es su columna vertebral, a través de esos 33 grados, ¿sí? Nosotros vemos que el número 33 tiene como un simbolismo esotérico en diferentes escuelas iniciáticas, además el 33 tiene su representación. Hasta en el cristianismo igual, ¿no? Si nosotros vemos, ¿a qué te suena, Julieta, el número 33? Que por ahí nosotros, en nuestra parte Bueno, occidental, pues estamos más conocidos. al doctor, ¿no? Pero Diga también 33. sí, claro, Sí, y si no también bueno, a la edad de Cristo, que todo el mundo la habla edad de también, que eran Cristo, 33. ¿no? La edad de Cristo que dice 33. Justamente ese número 33, por ahí no es tan físico, sino que tiene que ver con esto, ¿sí? Con la medida, a ver en qué altura espiritual esa persona pudo llegar. De acuerdo a esto, de sus obras buenas, sus obras malas, de la Acá, cantidad mira, de Charbel, me existencia preguntan, ¿me que escuchás? tenga, sí, Acá.
Sí, te escucho, Me decime. preguntan, a ver, José dice, cuando uno perdona, ¿cuenta como una obra buena? ¿Se convierte eso en un dharma? Sí, o sea, cuando la persona logra perdonar es como que logra curar o logra comprender, logra sacar, porque a ver, cuando la persona se siente herida por algo, ¿sí? Se siente dolida, supongamos que es por lo que tiene que perdonar. En realidad el responsable no es la otra persona, no está fuera el responsable, sino que el responsable de eso somos nosotros mismos. O sea, nadie tiene la culpa de los dolores o de los sufrimientos que a nosotros nos pasan. ¿Sí? Sí puede haber un evento externo que provoque que nosotros, no sé, una persona que nos insulta, supongamos, que la persona pueda hacer que se sienta ofendida. Pero nadie puede hacer que uno se sienta ofendido si no es uno mismo, porque no es la persona la que produzca el dolor, sino Okay. que son esos agregados psicológicos que nosotros tenemos dentro que hace que eso que dijo nos provoque dolor. Porque capaz que las mismas palabras, la misma acción a otra persona, ¿sí? En otras circunstancias no nos provoca eso. Cuando uno perdona, ¿sí? Lo que está haciendo está sanando uno internamente a través de una comprensión y de un trabajo que la persona tuvo que hacer consigo mismo también. ¿Por qué? Porque es un trabajo interno. Pudo identificar lo que nosotros nos llamamos el agregado psicológico, el yo, el ego, que hace que le cause ese daño. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una pena, nosotros decimos, ¿qué es una pena? Una pena es un pensamiento concentrado en el terreno de la mente. ¿Sí? Es algo que no circuló, que se quedó ahí, la persona se quedó identificada, se quedó identificada, se quedó identificada. Cuando la persona logró comprender eso, eso pasó. Bueno, el perdón tiene que ver con eso también. ¿Sí? Ujú. Buenísimo. Bien. No sé Después, bueno, si hay acá más preguntas, si querés preguntan, que pasemos a las el preguntas o pasamos. perdón, como vos quieras. Hay una cosa que te iba a preguntar yo. Vos hablabas Decime. que la personalidad influía mucho en ese momento de que cuando después que nosotros desencarnábamos o moríamos. ¿Por qué? Y Sí. hablabas también y lo relacionabas con los fantasmas, con las apariciones, con esas casas abandonadas. Bien. La personalidad es energética. ¿Sí? Es, o sea, yo tengo mi personalidad, pero nadie me la ve. No es algo físico. Es una cuestión energética que se desenvuelve obviamente en las otras dimensiones, en la cuarta dimensión, tiene que ver con la parte vital. Esa personalidad se crea, tiene su tiempo en esta existencia y debe morir también. Lo natural es que después de que la persona desencarna, a medida que se va desintegrando el cuerpo físico, esa personalidad se va desintegrando. Puede haber casos que no se desintegre porque, no sé, porque haya alguien que le esté alimentando a través de recuerdos, a través y cada vez enunciando y demás, que por ahí no se desintegre. Pero bueno, por ejemplo, no sé si ustedes vieron eh, la película Sexto Sentido, ¿te acordás? Ujú. Viste Ay, que sí, está difícil. no les quiero contar el final si alguien no la vio, pero el desencarnado no Spoiler. sabe que está desencarnado. Generalmente no tiene Sí. conciencia de eso. ¿Sí? Que tiene que ver con esto. Generalmente esa personalidad que se cree que es la persona no tiene conciencia de lo que pasó. Muchas veces cuando hay alguna muerte drástica, por ejemplo, no sé, en un accidente de auto, ¿sí? Que fue algo que, tac, que fue de un momento para el otro. Sorpresivo. Exacto. Puede pasar, no podemos generalizar y decir que todo lo que siempre pasa eso, que cada vez que hay un fantasma o algo es eso, pero puede pasar que esa personalidad quede deambulando en ese lugar. ¿Sí? Justamente por esto, porque fue una muerte repentina y no se cree muerta. Hasta que esa energía se desintegra, pueden ser, por ejemplo, esas apariciones que por ahí se pueden ver, o en una casa, supongamos, una persona estuvo muchos años viviendo en una casa, ¿no? Inclusive hay casos de que dicen de que, no sé, un viejito que andaba con un bastón en el piso de madera. Se escuchaba el toc, 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 toc. Dice, puede ser que la persona esa cuando desencarna, esa personalidad quede deambulando en el mismo lugar. Y bueno, y si es muy fuerte, tenemos esos casos que dicen, uy, las casas embrujadas. Todavía se sigue escuchando el ruidito del viejito que vivía en ese lugar, ¿no? Bueno, por eso se relaciona con eso, la personalidad. Lo Y no natural es la conciencia, o sea, no es la conciencia, es otra cosa, no es lo es real. otra cosa. Exacto. Nosotros hay
tres cosas que se quedan cuando uno muere. El cuerpo físico, que se va a ir desintegrando con el tiempo, la personalidad, ¿sí? Que también se debería desintegrar, y lo que es la parte vital o energética, o lo que se conoce como el cuerpo vital de la persona, ¿sí? Que es lo que le va a dar vida al cuerpo físico. También conocido muchas veces por lo que es el aura, ¿sí? Que por ahí se lo conoce más como el aura. Antiguamente uno hablaba del aura hace, no sé, 30 años atrás y decían, uy, están locos esta gente, ¿de qué habla? Pero Luego, ahora es tan común. cuando se crean las máquinas Kirlian, ¿no? Que son las que pudieron fotografiar por primera vez esa aura, pudieron fotografiar esa parte energética de la persona, que por ahí las personas muy sensibles pueden llegar hasta ver igual. Y bueno, y ahí se empezó a conocer que realmente la persona tenía un fondo vital, esa aura, que es lo que le daba vida al cuerpo físico. Inclusive pasaba que, no sé, fotografiaban un árbol y se veía la parte vital en esas máquinas Kirlian. Podaban el árbol a la mitad, lo volvían a fotografiar y si bien la parte física no estaba, la parte energética sí salía en la foto, sí seguía estando. Y a medida que iba pasando el tiempo, se iba haciendo cada vez más débil, más débil, más débil, hasta que después de pasar el tiempo no se veía más, ¿sí? Pero bueno, ahí comprobaron de que en realidad lo que salía en la fotografía no era una mancha o un efecto del cuerpo, Ujú. porque al no estar, esa parte energética seguía estando. Mira, ¿Qué es Mónica lo que acá, provoca que hace que, por ejemplo, que si las personas cuando tienen que hacer una autopsia o algo que les toca abrir un cadáver que ha desencarnado hace tiempo, se encuentran de que al cuerpo después de muerte le sigue creciendo el pelo y las uñas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo después de muerte le va a seguir creciendo el pelo y las uñas? Bueno, por esta parte vital que se va a ir vital. desintegrando lentamente, ¿sí? Que es la energía, Ujú. a medida que se va desintegrando el cuerpo. Buenísimo. Sí, Después acá, a ver. Mónica. También cuando ya han llegado a la luz, dice, bueno, es un caso, pueden bajar y bajan en amor para dar mensajes porque dice que ya los ve. Pero hay una persona que no murió o volvió. Claro, ahí ya puede ser esa parte conscientiva o esa parte divinal que uno por ahí dice, nos cuidan, ¿no? Nos cuidan desde el más allá o de lo que sea. Bueno, ahí sí puede ser esa parte conscientiva, pero que no tiene que ver ni con la personalidad ni con esta parte vital. Muchas veces Bueno, por ahí acá esa, pregunto. Sí, a ver. Em, ¿La persona fallecida, el espíritu viaja en el tiempo o solo espacio? Eh, y bueno, ahí pregunta cómo se hace para llamar a una persona fallecida, por ejemplo. Es una duda que tiene. muchas veces, a ver, la persona fallecida, ¿sí? Eso lo que queda, esa parte conscientiva hasta tener un nuevo destino, se va a quedar dentro de lo que es la quinta dimensión, que se conoce con lo que es la eternidad, ¿sí? En esa quinta dimensión, solo tenemos la tercera dimensión, la cuarta que tiene que ver con el tiempo, la quinta la eternidad, donde el pasado, el presente y el futuro se aunan en un eterno ahora, que es en la misma dimensión que nosotros nos movemos en la noche durante las horas de sueño, ¿sí? Por eso que uno por ahí Sí. puede soñar tanto con personas que ya no están, ¿sí? Que puede ver, como es el caso de que están preguntando, con cosas que le pasaron en el día, o puede soñar lo que se conoce como los sueños premonitorios, ¿sí? Con algo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque en esa quinta dimensión, que es la eternidad, pasa esto. Pasado, presente y futuro se unen en un eterno ahora. Y la otra parte tenía que ver con cómo hacemos para llamarlo, Sí. ¿no? Ajá. Sí. Bien, en realidad ahí ya estaríamos entrando en lo que es, que por ahí eso lo hace mucho lo que es el espiritismo, ¿sí? O el mediunismo que se practica. En ese caso, el que asiste muchas veces no es la parte espiritual de la persona, sino el que asiste es la personalidad de la persona. Eso que estábamos hablando, esa parte energética, ¿sí? Que queda, que debería desintegrarse con el tiempo, pero que queda por un tiempo. Por eso que muchas veces cuando se hacen este tipo de sesiones, la persona conoce todo lo que le pasó en la vida o cosas que le han pasado solamente a ellos, pero tiene que ver por esto, porque la personalidad conoce todo lo que sucede en la vida, Claro. ¿sí?
pero no es la Que que no es sos más algo que consciente. nosotros, desde el punto de vista gnóstico, no se recomienda eso, Ujú. ¿sí? Porque no es real, porque no es el alma de la persona, y también se causa daño a la persona que está haciendo eso. Entonces, sí hay forma de hacer, como hablaban recién, a través de otras dimensiones, a través de la quinta dimensión, supongamos, ¿sí? Uno poder lograr ese encuentro que tiene que ver con la eternidad, con la parte real de Ujú. esa persona que se encarnó. Buenísimo. Eh, Acá preguntan, Jonathan, ¿qué sucede si se crema el cuerpo? ¿Eso influye en algo? Pregunta. No, y en realidad sería lo más aconsejable, ¿sí? Si es algo que le ayuda justamente para desintegrar todo lo que es la parte energética, para acelerar el proceso, lo que por ahí se recomendaría sería la cremación, aparte también por una cuestión hasta de salubridad, digamos, ¿no? Eh, o sea, afectar no le afecta, por, Ujú. para nada, al contrario. Ajá. Bueno, y Jorgelina también asiente lo que vos decías, que por ahí cuando uno llama es la personalidad, y uno por ahí estaría ayudando a que no se desintegre esa personalidad, como que la fortalece. Exacto. Y que tampoco le influye en realidad. Esa personalidad se alimenta de energía, ¿sí? O sea, se va a alimentar de la energía de la persona que la está llamando. Por ende, a la persona le perjudica, ¿sí? Que Claro. eso le esté chupando energía. Y por el otro lado, al alma de esa persona que falleció no le influye en nada, porque desde el mismo momento No está. que fallece, el destino, capaz que hasta está encarnada ya en un cuerpo físico de un bebé, y todavía esa otra persona está ahí enroscada con esa personalidad, ¿no? Que fue la que tuvo Claro, en esa vida anterior. claro, claro. A ver, más preguntas. A ver, estamos esperando las preguntas. Bueno, súper interesante el tema. Bueno, acá te mandan saludos. Qué chévere, dice, seguro que son de Muchas. Venezuela. Hay de Qué grande. Colombia, de Saludos todos porque lados. seguramente nos están siguiendo, por ahí yo lo compartí en los estados y por ahí muchos alumnos que están tomando clases en los cursos virtuales de República Dominicana, de Chile, de Ecuador, así que si hay alguno de Houston que tengo mi aula virtual también ahí, les mando saludos si nos están siguiendo. Era Buenísimo. obligatorio por Bueno, y la cuestión. Nada, hablando de cursos, sí, saludos para los de Houston también, que siempre están enganchados en los vivos. Y bueno, y también hablando de los cursos que vos decías, me diste pie a que esta semana es la última semana que queda el curso de Gnosis por Instagram abierto al público, o sea que pueden ingresar a a la cuenta de @curso de Gnosis, pedirnos por mensaje privado el enlace para registrarse y pueden ingresar hasta este miércoles. Después ya se cierra la cuenta como privada y quedan ahí las lecciones. Así que igual lo vamos a estar explicando. buenísimo. Bueno, acá Chile, no sé pregunta, si lo cuando uno nombré, pero acá de Chile también nos están siguiendo todos los instructores de las aulas virtuales que estamos ahí ayudando, así que mira, Ecosureñas, gracias por estar de ahí. Chile Y, la, también, y la, por ahí las personas que recién están por ahí es la primera vez que han ingresado, bueno, dos cosas. Una, por favor, nos siguen la página, a ver si nos ayudan a llegar a los 10.000. Si no se vayan llegamos, sin llegamos, seguir a la página y de paso se enteran de los próximos vivos y tal cual. toda la actividad que sucede. Y bueno, y la posibilidad que esto es un tema solamente que por ahí que se ve de todos los cursos de lo que es Gnosis, ¿no? Por ahí es un tema que está mucho Exactamente. más avanzado, más adelantado, por eso que Y se uno va puede como profundizar un poco más, paulatinamente claro, aprendiendo qué es la esencia, qué es la personalidad, qué es la tal conciencia, cual, cuáles son los cuerpos. Entonces uno puede comprender más íntegramente esto. Pero bueno, ahora tenemos la exactamente. posibilidad de poder hacer los cursos por diferentes medios, por Instagram, por WhatsApp, si uno Por ingresa a Facebook Gnosisys, pronto, Facebook pronto, así que bueno, pueden ingresar a la página de Gnosisys o mismo acá y elegir la plataforma que más cómodo le quede para hacer los cursos de manera virtual. tal cual, y todo, todo libre y gratuito. A ver, acá Marilyn pregunta, cuando uno sueña muchas noches con alguien que falleció, ¿qué quiere decir? Bueno, los sueños, todos los sueños que nosotros tenemos son por algo, ¿sí? O sea, no hay casualidades en los sueños. Puede ser desde que uno está
muy dormido durante el día, muy mecanizado, haciendo, muy metido en el trabajo, en el estudio, y que por ahí ni siquiera recuerde sus sueños, o se sueñe haciendo lo mismo que hace en el día, que por eso decimos, eso también es por algo. Y también podemos tener los sueños como una forma de tener experiencias directas, ¿sí? Como se puede lograr a través de la meditación, como se puede lograr en un mundo de reflexión. Bueno, los sueños también si uno aprendiera a salir conscientemente en cuerpo astral, es un mecanismo de investigación que la persona tiene. Entonces, si nos está pasando esto, que uno sueña mucho tiempo o un sueño repetitivo, bueno, eso tiene su significado. Por ahí no da que uno diga, porque cada caso es particular. Pero esa persona que está preguntando, estaría bueno que le preste atención, que vea los detalles y que pueda ver a ver qué le está queriendo decir, ¿no? Eh, Ujú. Muchas veces cuando uno sueña con, no sé, con el padre o con una figura paterna que uno ha tenido, aunque no sea el padre de sangre y demás, muchas veces tiene que ver con el ser interno de la persona, con lo que es el espíritu de la persona queriéndole transmitir algo. Y lo hace a través de esa forma que fue, por ejemplo, el padre. Lo mismo pasa con la madre, ¿no? Si uno sueña mucho con la mamá, muchas veces tiene que ver con ese aspecto femenino de la persona, que tiene que ver con, o prestarle atención a lo que es el cuidado del amor, del hogar, de, de, de la pareja, bueno, por eso, La por ahí inspiración, no por tiene ejemplo. que, claro, no, por ahí no está relacionado directamente con esa persona que uno sueña, pero por ahí sí con lo que esa persona representa para uno. Ujú. ¿Sí? Que bueno, los sueños nos dan imágenes conocidas para que uno los pueda interpretar, digamos, ¿no? Interpretar. Y también los invitamos a ver el vivo de Fernando, de los sueños, que explica muy bien, muy claro sobre eso, que fue el primero que hicimos. El Y bueno, los primero que invitamos hicimos, porque están sí. guardados ahí. Andrea nos pregunta, ¿qué sucede con esas personitas que fallecen antes del año de vida y que aún no han logrado generar una verdadera personalidad? Muchas veces hay esencias o hay almas que, que vienen solamente a cumplir la función de, de conocer lo que es la expresión física en un determinado momento, ¿sí? Que son por ahí muchas veces esos angelitos que nosotros decimos que por ahí esa alma justamente lo único que necesitaba era para completar un proceso de aprendizaje, tomar cuerpo Ujú. físico, ¿sí? Aunque sea unos instantes, o muchas veces pasa de vivir el momento de la gestación, ¿sí? Hasta para aprender eso, para tomar experiencia en esa existencia de ese momento, hasta ese proceso. Y no quita que después vuelva, regrese con otro cuerpo físico para continuar, ¿sí? Pero ahí tiene que ver mucho también lo que es el, esto, ¿no? El aprendizaje, el dharma, el karma, el destino que tenemos que pasar nosotros para aprender algo. Algunos, Ujú. ese aprendizaje de la vida nos puede llevar 80, 70, 60 años. Otros necesitan pasar por esa experiencia una porción de minutos, un año, meses, o solamente el proceso de gestación. Buenísimo. Bueno, acá Fernanda dice de Tucumán, me viene de 10, falleció un amigo, le lamentamos mucho, hace 3 días. Este curso y este tema me ayudó muchísimo a no sufrir y a verla de otra forma, ¿no? Seguro. Bueno, sí, Me da lamentamos mucho. mucho, acompañamos en ese dolor que cuando a uno le pasa Mm. esto, lo que hablábamos al principio, ¿no? Uno puede tener toda la teoría, todo el concepto de lo que pasa, pero cuando uno se enfrenta en ese momento es como que se olvida de todo, es más, no le importa nada, ¿no? Que tiene que ver con ese proceso de duelo natural que cada uno Tal cual. tiene que pasar y lo tiene que vivir para, para asumir esa pérdida, ¿no? Lo importante es saber esto, que generalmente eh, siempre se habla de ese proceso de los que han tenido esos procesos post-mortem, de esa sensación de libertad, de felicidad, de paz que, que han vivenciado en esos momentos. ¿Sí? Porque justamente el alma deja los ropajes, esa vestimenta que le tocó en esta existencia, para volver a ese seno de la quinta dimensión, de ese absoluto y bueno.
y después seguir su proceso, ¿no? O en otra vida, Exactamente. o lo que le pase, lo que tenga que pasar. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, hay muchas preguntas, Charbel, muchas, estoy haciendo captura de pantalla, así las podés ver, pero se nos va yendo el tiempo ya, voló rapidísimo. Y te Voló, esperamos, sí, ¿no? obviamente, para la próxima, porque es un tema muy profundo y está muy bueno y hay mucha gente súper interesada. Ahí le hice las capturas para pasártelas también. Ahí Miriam dice genial Charbel.